buenas tardes, estimada teleaudiencia. Como cada jueves, estamos con nuestro programa Usted, Nosotros y la Educación. En el día de hoy, presentando el tema, que es además el título de una obra, El mito de la clase media en Chile. Y para ese efecto tenemos un invitado de lujo, precisamente al autor de esta obra, que hace unos pocos días, ¿cierto?, fue presentada en el Centro Cultural de acá de Los Ángeles. Nuestro invitado de hoy es el profesor Víctor Fernández Montalva, quien es el autor del libro El mito de la clase media en Chile, recientemente presentado en nuestra ciudad, Santa María de Los Ángeles. El profesor Fernández Montalva es especialista en historia y geografía, psicopedagogo y magíster en gestión educacional, contando además con una pasantía en Alemania centrada en innovación metodológica en medio ambiente. Bienvenido, estimado profesor, a este programa. Muchas gracias. Para que conversemos sobre tu obra literaria. Ya. Bienvenido y dar los agradecimientos a este espacio que pueda yo explicar y dar a conocer el libro, el primer libro que escribí. ¿Ya? Bueno. Ok. Para ir entrando en materia, tenemos una cantidad de preguntas acá, ¿cierto?, con el objeto de explayarnos en el fondo, en el contenido del texto, ¿ya? Pero antes vamos a hacer unas preguntas introductorias que nos lleven, ¿cierto?, a contextualizar, ¿ya?, este texto que ya está a disposición, ¿cierto?, de quienes quieran contar con él. Ya vamos a dar detalles acerca de dónde se puede encontrar, ¿ya?, para que quienes queden interesados sobre el tema que aborda el texto puedan adquirirlo, ¿cierto?, cuando lo estimen conveniente. Estimado Víctor, la primera pregunta dice como sigue: ¿cómo surge la idea de escribir un libro? ¿Cuáles fueron las motivaciones para ello? ¿Has tenido una experiencia previa en escritura que haya ido más allá de un informe de investigación, una tesina, una tesis? ¿Habrá otras obras de aquí en adelante? Sí. Todas esas preguntas para ser respondidas, por favor. Claro, voy a tratar de resumir o hacerla en una. Ya, a ver, yo me inspiré en este trabajo porque muchos años, desde que yo tengo conocimiento, se ha hablado de la clase media, ¿ya? De esta clase media un poco víctima de las circunstancias o víctima de todos los gobiernos que han pasado, unos más que otros, y de aquellos eventos dentro de los gobiernos, cuando sucede una crisis social, una crisis económica, siempre la clase media sale a flote, ¿eh?, como una víctima, ya, de las circunstancias, de algún fenómeno sociológico. Y para toda cosa o para cosas tan cotidianas, siempre está ahí a la palestra la clase media. Que por ejemplo uno va a hacer un trámite, va a pedir un crédito, le dicen que no puede, que no reúne las condiciones porque es de la clase media, etcétera, ¿ya? Entonces, todo eso me fue como un poco formando esta idea de hablar del tema. Pero no tanto de la perspectiva como la clase media víctima, ¿ya?, sino también un poco como la clase media victimaria. Esta parte de esta clase media que a veces quiere aparentar ser un poco más sin tener una solidez, ¿ya?, una base sólida. Entonces, partí de esos eventos. Puedo decir que no necesité una tesina, ni algún autor, ningún libro que me llamara tanto la atención, sino más fue por una historia empírica, una historia de la experiencia que uno vive a través de los años y va escuchando este tipo de fenómenos sociológicos. Eso. Ahora, en relación a que si yo tengo otra obra en carpeta o hacer otro libro, sí, estoy empezando un libro de la educación, sobre educación,
pero es un libro más o menos que va a ser una introducción de la educación como aquí en Chile, cómo llegó, cómo se instauró desde el régimen de la conquista hasta la colonia, la organización de la república, hasta el día de hoy. Pero sí centrado más bien desde la óptica de lo que pasa a nivel comunal, ¿ya? De todas las experiencias que yo he vivido, por lo menos en esta comuna hace ya 14 años, especialmente esta comuna porque yo vengo de una comuna más pequeña. Yo estuve 5 años en Chiloé, en la comuna de Quellón, y también parte de mi vida estuve en Angola. Ahí me inicié laboralmente, profesionalmente. Pero lo que más me ha marcado en la vida yo creo que han sido estos 14 años aquí en la ciudad de Los Ángeles, y por eso me motivé también a hacer una nueva obra relacionada con educación. Mm, hay cosas que me han llamado la atención, antes de empezar el tema central, con profundidad, que en esta comuna, por ejemplo, me llama mucho la atención cosas de ver colegios, que lo voy a poner en la obra como parte del relato, que tienen nombre de uniformados, por ejemplo, San Martín, O'Higgins, tengo entendido los hermanos Carreros me parece, no estoy tan seguro sí, pero eh, no he visto ningún colegio municipal que tenga el nombre de algún poeta, o algún escritor, algún pintor, como lo hay en otras ciudades. Siempre me llama un poco eso la atención. Lo otro, que esta obra, este nuevo libro que voy a hacer también, eh, voy a también a recoger en una página o dos páginas que una de las escuelas tenga el nombre 11 de septiembre. Eso sí que me llama profundamente la atención, considerando que esa fecha nos llama a la reflexión, y por lo demás fue una fecha que dividió a los chilenos en todos los ámbitos, y en parte es una fecha que está relacionada con un poco con la apología al terrorismo de Estado. Entonces, me extraña que hasta el día de hoy todavía hay una escuela que se llame aquí 11 de septiembre. Una vez se lo pregunté a algunos colegas y me dijeron, no, si es porque en esos años se celebraba el Día del Profesor, era el 11 de septiembre. Pero no, yo esa argumentación no la hallé tan sólida, ¿ya? Y hasta el día de hoy nadie da una respuesta a eso. O sea, a veces uno piensa que las autoridades como que prefieren agachar la cabeza o dar vuelta a la espalda y no tomar en cuenta esos pequeños detalles que a la larga son importantes, ¿ya? Yo estuve en Alemania y hice una pasantía en Berlín y jamás vi un nombre, una escuela que se llamaba Hitler o una fecha determinada en la Segunda Guerra Mundial. Incluso nosotros preguntábamos y me decían, no, eso no puede ser, eso no va acá. Entonces uno se pregunta que esas cosas a veces marcan la idiosincrasia o la cultura de un lugar, ¿ya? De no avanzar un poco en eso. Pero bueno, va a ser tema del otro libro. Eso más o menos en general, con relación a lo que me dice usted. Pero la experiencia de escribir, ¿qué representó el haber escrito este libro para ti como experiencia, más allá del contenido del texto? Como experiencia. Me sirvió muchísimo porque eh, pude conocer más allá eh, algunas características de nuestra clase media, que es sumamente amplia, eh, de sus temores, de, las formas de vida que tienen, eh, como uno en sí es parte de la clase media también y ha tenido una experiencia tal vivida bajo estos conceptos. Entonces eso me sirvió mucho también a mí para colocarlo también y plasmarlo dentro del libro, ¿ya? Porque yo soy de clase media,
Pero también me pregunto qué tipo de clase media soy. Porque un día me puedo sentir rico, al otro día me puedo sentir pobre, según las circunstancias, según los fenómenos, ¿ya? Que están relacionados. Entonces, eso también me sirvió a mí como experiencia, ¿ya? Para plasmarlo en el libro. En este mismo plano, desde el punto de vista de la temática que se desarrolla en el libro, eh, ¿juzgas tú que puede tener una proyección? Hay distintos estudios, ¿cierto? Distintas obras escritas que hablan sobre lo mismo. ¿Piensas que puede tener una proyección el libro, que pueda llegar a la gente, que la gente lo pueda manejar? Yo espero que la gente que lo pueda, que tenga la posibilidad y quiera leerlo, eh, pueda tener otra forma de mirar, Ya. de ver, de observar, de analizar, de sacar conclusiones acerca de la realidad de la clase media. No solamente porque, no solamente desde el punto de vista de una clase media víctima, sino una clase media un poco culpable de dicha situación, que sirva quizá a la persona común y corriente, diga, pucha, en realidad, si yo me endeudo más de la cuenta por estar más arriba, me doy cuenta que no me ha servido, que he tratado de aparentar algo, ¿ya? Y yo creo que esa es mi proyección, o sea, dar a conocer que quizás se puede enderezar un poco el camino, ¿ya? Mm. A través de una vida un poco más austera, más sobria, ¿ya? No estoy dando una receta mágica porque no la puedo dar y no la hay, ¿ya? Pero sí como para que la gente piense un poco, diga, pucha, aquí quizás se está diciendo algo que no lo teníamos claro, ¿ya? Y que quizás el camino que estábamos siguiendo no era quizás el más correcto, pero que sirva eso como una orientación de mirar la vida de otra forma, ¿ya? Sobre este tema, yo quisiera contarte una anécdota, más que una experiencia, una anécdota, ¿ya? Tú sabes que yo estoy retirado de la actividad laboral propiamente tal. Y se me dio la siguiente situación curiosa, ¿ya? Yo estoy pensionado, soy profesional de la educación, ¿ya? Fui docente de aula, fui director de establecimiento educacional, fui académico en la enseñanza superior, ¿ya? Formando profesores de todas las especialidades, en pre y posgrado, aparte de otras profesiones. Entonces llegó un momento en que tuve que retirarme, y cuando me llegó mi primera o mi segunda liquidación de pensión, me dice ahí potencial candidato para eliminar la cotización de salud, porque se suponía que con eso el Estado me la iba a Claro. proporcionar. Entonces yo sabía lo que significaba, pero quise hacer la consulta y fui a Chile Atiende. Y pregunté, mire, me llegó esto, ¿podría usted explicarme qué significa? Entonces, estoy hablando desde la experiencia de haber sido parte de la clase media. Y digo de haber sido. Entonces, el señor me dice, deme su RUT. Le pasé el carnet, ingresó los datos. Ah, me dijo, aquí está todo su historial. No, lo que ocurre es que hasta antes de jubilar usted, eh, pertenecía al 20% que tiene más altos ingresos en el país. Y yo dije, pero ¿cómo? Con mi sueldo de director, que en ese tiempo era la mitad de lo que gana un director hoy día, estoy hablando de 8 años atrás, pero todavía no estaba vigente la carrera docente, ¿cierto? Que le subió notablemente las remuneraciones a los directores. Eh, yo estaba aún así, ¿cierto?, en el 20% con más altos ingresos. Claro que no ganaba 50 millones de pesos, ni 20 millones de pesos, porque no era director de empresa, ¿cierto? Y tampoco era parlamentario, etcétera, etcétera, ¿ya? Sino que era el modesto director de un colegio. Y resulta que ahora me dicen, usted está en el 19% más pobre del país. Mi pregunta es la siguiente, ¿dejé de pertenecer a la clase media? Profesional docente, exdirector, académico universitario, ¿soy de la clase media por el dinero o soy de la clase media por la formación
profesional y la práctica profesional, o soy de la clase media por una mixtura de las dos cosas? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo simplemente lo entendería que económicamente pasa a ser de la clase baja, Ya, pero académicamente, culturalmente sigue perteneciendo a la clase media. Pero en este país lo que más prevalece es la parte económica. ya, Entonces los marca al tiro a uno, los marca. Usted ya pasó a un estrato social fronterizo entre la línea de la pobreza y comienzo de la clase media baja. Y eso se mide así, pues, económicamente, porque ya, los indicadores, las instituciones que se encargan de hacer la encuesta o estas estadísticas se basan en registros económicos. Y ya. usted económicamente en este momento está en la línea de la pobreza. Pero no debería ser, porque culturalmente usted tiene un bagaje cultural, académico, social, que pertenece todavía a la clase media. Eh, eh, Y el problema está que ahora todo se mira así con números. Es todo se mira con fines económicos. ya. ¿Ya? Entonces, Y esto... tampoco se le hace, perdón, no se le hace, no hay un respeto por eso. Ya, O sea, no hay un equilibrio entre lo que somos culturalmente o lo que nos hemos esforzado académicamente con nuestras rentas. Entonces tampoco hay un respeto por eso. es una situación interesante de observar, ¿ya? Porque junto con... Porque yo creo que está bien utilizar la expresión, ¿cierto?, el mito de la clase media, hablando del mito, ¿ya? Pero, ¿cierto?, por la misma experiencia esta que te contaba, ¿cierto?, este asunto de la estratificación social de las personas es también una suerte de paradoja, ¿cierto? Porque tener una carrera profesional y tener una carrera académica, por un lado, ¿cierto?, que me sitúa o no sitúa, o sitúa a las personas en el más alto nivel posible, ¿cierto? Cuando materialmente dejas de percibir una remuneración, caes en la estratificación social a ese nivel, ¿cierto?, que te dice el 19% más pobre del país. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿cierto? Porque cada uno sabe lo que calza, ¿cierto? Y cada uno sabe lo que vale, ya, en ese plano. Estimado Víctor, la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de la composición y estilo, aquí entramos a una cuestión técnica, ¿no? Ya. Desde el punto de vista de la composición y estilo, ¿cuáles fueron las principales dificultades tenidas en el desarrollo de la obra El mito de la clase media en Chile? ¿Las hubo en realidad? ¿Hubo dificultades desde el punto de vista de la composición y del estilo? ¿Qué representó la experiencia de escribir un libro? Dejando, por ejemplo, que el estilo es la forma propia y privativa que tiene un autor para expresarse. Ya, pues, dificultades no tuve mayormente, ¿no? No puedo decir que tuve dificultades para hacer la obra, ni me Ya, encontré con dificultades externas tampoco. Y la experiencia en sí, vuelvo a repetir lo mismo, esto me sirvió como experiencia, o sea, y ha cambiado quizás también un poco la forma de ver a la ya, clase media, ¿ya? ya, Porque yo antes del libro puedo decir que también miraba a la clase media bastante víctima, que todos los días uno recibía el bombardeo social de que no servimos para esto, servimos para el banco, pero no para el Estado, por ejemplo. ya, ya, O hartos ejemplos más. Y uno mismo reclamaba, pucha, yo no tengo acceso a esto porque pertenezco a un quintil determinado y ya me encuentran que soy rico, poco menos, y no es así. Pero la experiencia de haber escrito este libro me dio un poquito otro enfoque más. Y ese es el enfoque que le traté de dar yo, que nosotros también somos un poco encubridores de creernos más allá de lo que somos. No todos, no todos. O sea, yo dejo en claro en este texto que no toda la clase media, pero una parte de esta clase media, en la que me incluyo yo, hemos caído en eso algunas veces.
en esta lógica de todo que el del cosismo, ya que todo pan para hoy y hambre para mañana, o sea, lo tenemos hoy, pero ¿y qué va a ser de nosotros mañana, ¿entiendes? Entonces, es tratarnos de creer un poco el cuento por hoy, por ahí años atrás había una palabra, una frase que decía su sueño por un día. Pero ¿y qué nos depara el más allá? O sea, 3, 4 días, un mes, un año. Entonces, nos sirve, me ha servido para mí como para aterrizarme un poco más. Y en general, lo vuelvo a repetir, para que aprendamos a ser un poquito más sobrios como sociedad. Porque la sobriedad se ha perdido. Y esta nueva clase media que surgió de la década de los 80 perdió la sobriedad. Y ya no era una clase media única, sino que se dividió como en 4 segmentos. Se estratificó. Eso. Desde ese punto de vista, si nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de que todas las personas podemos tener acceso a la información, ¿ya? Con distintos niveles de profundidad, ¿ya? Uno más superficialmente, otro más profundamente, qué sé yo. Y para entender la misma problemática, ¿cierto?, con el objeto de que la persona aprenda a situarse dentro de su propia realidad, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el público objetivo de este libro, desde el punto de vista de la estratificación social? A la clase media, a toda la clase media va Ya. dirigido. ¿Tú crees que todo el mundo lo va a comprender? Yo creo que no, ¿Sí? porque eso hay que tener claro. Yo, Uno no es el gusto de todos, ya, menos una obra ya, va a ser el gusto de todos, y creo yo que es bueno eso, ya, es ya, bueno, la discrepancia, que una persona me diga un día en la calle, fíjese que no me gustó su libro, ya, pero que también tenga la valentía de argumentarme por qué no le gustó. Y obviamente no, yo sé que no va a ser un libro que quizás va a gustar a todo el mundo, a toda la clase media. ya, No lo va a hacer. ya, Pero va a haber una clase media que se va a interesar y va a decir seguramente, en realidad, ya, que hay cosas ciertas ahí. Como el día del lanzamiento. ya, Hubo gente de todo tipo, de estratos sociales distintos, me pude fijar ahí. Gente perteneciente a la cultura, a la política, de distintos incluso ideologías políticas, credo también. Pero la mayoría vi que aceptó, incluso me decía, en realidad que es así. Incluso las preguntas que yo pude alcanzar a contestar, me decían, sí, es cierto, quizá vivimos un poco en las nubes. ya, Y ese público, el que va apuntado, va dirigido el libro y ya, le va a gustar. Pero obviamente, si usted me dice a todos, no, ya. obviamente que no. Bueno, yo puedo dar fe de lo que dice el profesor Fernández, porque conozco el texto, o sea, conozco la obra, conozco su contenido, ¿ya? No en vano fui su presentador en el día en que el libro se dio a conocer acá en Los Ángeles, ¿ya? Y efectivamente el texto está elaborado con un lenguaje sencillo, directo, ¿cierto?, que puede ser comprendido por toda la persona que quiera acceder a él, ¿ya? Por la misma razón yo invito a la gente, ¿ya?, a quien tenga interés en las obras que se presentan, a que se acerquen, adquieran el libro, ¿ya?, lo lean, porque hay información interesante ahí y que nos ayuda también a nosotros a ser sujetos situados, a poder ubicarnos en los contextos en los que estamos a diario y a tratar de entenderlos, sobre todo, ¿cierto?, que es una cosa que muchas veces pasa muy por encima, ya más allá de la masa, ¿cierto? O sea, ser los sujetos individuales que somos cada uno, ¿cierto?, independientemente de ser sujetos al mismo tiempo sociales. Víctor, la siguiente pregunta dice como sigue. A propósito de la obra El mito de la clase media en Chile,
Debemos decir que la palabra mito que es polisémica, o sea que tiene varios significados. Significa persona, cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, ubicando el significado más cercano, ¿cierto?, a la palabra mito en relación con la clase media. ¿Ya? En este caso, ¿por qué hablar de mito cuando se hace referencia a la clase media chilena? ¿Qué es lo que la hace un mito? ¿Es que la clase media no es más que un producto de la imaginación de las personas? ¿Qué hay ahí? Eh, sí, yo por lo menos, aquí yo traía algo que me llamó la atención, un día lo vi de un autor, mito. Cuando hablamos de mito es algo que no es real, simplemente es un mito. Y cuando yo digo el mito de la clase media, Esto para que lo entienda la sí, gente. ¿Ah? lo entiende la gente, Nosotros lo tenemos claro. ¿es un mito la clase media? Sí, lo es, porque vivimos una clase media un poco falsa, ficticia. Y yo ese día del lanzamiento lo hice con un pequeño ejemplo. Aquí, según las estadísticas, el 70% de los chilenos no gana más de 500.000 pesos al mes. Entonces uno le pregunta a un chileno medio, ¿usted vive con eso? No. Pero usted va a ver que ese 70%, la mayoría del 70%, una parte de ella para que no podamos hablar de más, vive en villas, en condominios, vive con un auto casi nuevo. Es cosa de ver en la calle cuántos autos hay. Usted le pregunta a una persona, oiga, ¿y usted dónde vive? Vivo en una villa, en un condominio. Y yo en una ocasión le dije, oiga, yo vivo en una población. Me quedó mirando como que diciendo, ¿qué me está hablando? Entonces, y ese 70% no gana más de 550.000 pesos al mes. ¿Esa es la clase media? ¿La verdadera clase media sólida? ¿No? Esa es una clase media de un autoengaño que nosotros mismos hemos construido en parte. Entonces, cuando yo digo que el mito de la clase media, hay una respuesta, yo creo, clara, con un ejemplo. ¿Y qué es lo que hace en ese caso que esa gente crea que pertenece a la clase media? ¿Qué es lo que la lleva a pensar de esa manera? Yo creo que, y lo digo en el libro un poco, esto lo ha empujado un poco la circunstancia y el contexto en que se vive a nosotros en general, al modelo económico. El modelo, modelito, como lo digo yo ahí en el libro, nos ha empujado un poco a creernos que somos capaces, que lo podemos lograr a través de la meritocracia, cosa que es bastante discutible. Entonces está eso de ambicionar, ¿ya? Y de creernos más allá de lo que somos o podemos llegar. Entonces ese factor de este modelo económico que nos bombardea diariamente con información a través del consumismo, de consumir sin limitaciones, ¿ya? Que lo podemos lograr. Que si yo necesito un auto puedo sacarlo a crédito 6 años. Y así sucesivamente. Entonces, ese ha sido un factor muy importante. Lo otro es el efecto sociológico, actuar en sociedad, el efecto par. Si yo veo que mi vecino, mi amigo, y yo lo digo con conocimiento de causa, tiene un bonito Jeep y yo no lo tengo, pero la sociedad me fuerza un poco a llegar a ese nivel. ¿Qué hago? Yo me endeudo y voy a comprar quizás un Jeep de mejor calidad que ese. Entonces también el modelo económico, el efecto social influye, ¿ya? Es
como más o menos lo que decía Rousseau antiguamente en el libro Contrato Social. La sociedad, el hombre nace bueno y libre, sin cadena, pero la sociedad lo empieza a corromper con el tiempo. En este caso, dentro de lo mismo, cuando hablamos de clase media, damos por sentado, ¿cierto?, de que existen otras dos clases. Si es clase media, hay una clase alta, Claro. y si es media, hay una clase baja o vulnerable, Vulnerables. para no ser tan ofensivos, digamos, ¿ya? Vulnerables. Porque estamos estratificando a la gente, ¿cierto?, por clases, ¿ya? Y eso suena un poco dramático y un poco ofensivo incluso. Hay autores, estudiosos actuales que dicen, ¿cierto?, que solo existen dos clases en la práctica, ¿ya? La clase pudiente, que lo tiene todo y que vive del trabajo que otro le hace, y la clase trabajadora, que trabaja para ese pudiente, ¿ya? Por lo tanto, discrepan de la idea de que exista una clase media, sino que solo dos clases, una clase pudiente y una clase trabajadora. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En parte nomás, Ya. porque yo pienso que hay, a ver, históricamente han habido tres clases sociales, la Ya. alta, media y baja. El problema es que esta media no se sabe si es baja o alta. No es constante, es muy inconstante ante los cambios sociológicos, económicos, ¿ya? Y estoy un poco de acuerdo con eso, porque gran parte de esta clase media es una clase media trabajadora que trabaja para la clase alta, ¿ya? Y depende de la clase alta, no tiene autoridad dentro de un trabajo. Por ahí una socióloga de apellido Barcelot de la Universidad de Chile lo plantea, porque también le preguntan algo del mito. Le dijo, no, el mito de que es una sola clase social que es depende de la parte económica, no. Si no tiene otros aspectos, como es el que yo planteo, de que es la mayoría de esta clase media es trabajadora y que depende y le trabaja a la clase alta, ¿ya? Pero no tiene autoridad y puede perder el trabajo en cualquier momento porque dependemos de la clase alta, ¿entiendes? Entonces, eso en relación a lo que plantea el autor, que sí, hay una parte, pero sí existe, para mí, en mi punto de vista, hay una clase media, por eso se está cuestionando, por eso yo estoy hablando de ella, si no, no hablaríamos de ella, que está muy debilitada esta clase media, pero ahí está, es como un enfermo que está como un poco terminal, un poco que se puede salvar, pero ahí está, ¿ya? Eso. Y ahí en ese contexto volvemos a encontrarnos con la paradoja de la que hablábamos delante, ¿cierto? Porque yo puedo pertenecer, si existen las clases sociales, como dices tú, ¿cierto?, esta estratificación de alta, media y baja sociedad, ¿ya? Pero yo puedo tener mucho dinero, puedo tener un estatus económico y material imponente, pero no tengo ningún grado académico y no he leído, sino, con suerte, El Condorito. Claro. Y habrá otras personas, ¿ya?, sin desmedrar al Condorito, por favor, que es un cómic nuestro, ¿cierto?, que hace también su aporte, ¿ya? Y habrá otro que no tiene los bienes materiales, ¿cierto?, que vive apenas, ¿cierto?, que tiene para lo justo para cubrir el mes, y sin embargo, ¿cierto?, compra por allí de tanto en tanto obras sesudas y que tiene más fundamento, que tiene más análisis, que tiene más discurso que aquel otro señor, ¿cierto?, que lo tiene todo. Es realmente una paradoja el tema. Estimado Víctor, la siguiente pregunta, y aquí entramos en un tema bien complejo, a propósito, todo esto nosotros lo derivamos del libro, ¿ya? El libro nos abrió todas estas posibles preguntas. Entonces dice lo siguiente,
cuando hablamos de una educación de castas, porque la tenemos, ya aunque se quiera negar, eh, como la que tenemos en la actualidad, donde existen los colegios particulares pagados, los colegios subvencionados y los colegios públicos o municipalizados, incluidos los de la nueva educación pública, ¿en cuál o cuáles de estos compartimentos estancos y por qué tendría presencia la denominada clase media? ¿Está en alguno de estos tres? Bueno, sí, sí lo está. Yo en el libro hablo un poco de la educación o de dónde la clase media coloca a sus hijos, en qué tipo Bien. de educación. Porque esta educación se fragmentó, se segmentó. Son castas, como dicen. Esto fue con este modelo económico, porque este modelo económico acarrió todo esto, la municipalización, ¿cierto? La, la caída, diría yo, de la educación pública, ¿ya? Y nació este modelo de la educación subvencionada, que lo voy a, en el próximo libro lo trataré con más calma, donde cualquiera podía tener un colegio. Un dueño de un cabaret podía tener un colegio y nadie le decía nada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me refiero en el libro de esta clase media, ¿dónde coloca a sus hijos? ¿En qué tipo de educación? La mayoría ha optado, no todos, la mayoría ha optado por la educación subvencionada para colocar a sus hijos e hijas, ¿ya? ¿Y por qué? Y aquí viene de nuevo esta cosa de aparentar un poco. Yo me he encontrado, por eso digo, en base a mi experiencia, que algunos han puesto a sus hijos porque el colegio tiene un nombre muy lindo. Ojalá que esté en inglés o en otro idioma. Y no por lo principal, que es la malla curricular. Lo otro ha sido porque son poquitos alumnos en el curso. Y yo creo que una de las cosas más importantes que pueden tener los contactos, ¿ya?, dentro de ese curso, donde se van a tener a hijos de médicos, de profesores, de comerciantes, etcétera. A mí me tocó una experiencia que también la conté en su momento, personal, que en un colegio subvencionado los apoderados estaban obligados a comprarle los textos escolares a sus hijos. Un texto escolar no es muy barato. En 5 textos, que son aproximadamente, sale arriba 150.000 pesos. Se los compraban. Entonces yo me pregunté, yo dije, pero ¿y qué pasa con los textos que entrega el gobierno? Se los entregaba al colegio. Ahí quedan arrumbados. Y yo pregunté un día a la directora y me dijo, es que no sirven. Los apoderados nos presionan porque esos libros son solamente, ellos los consideran para la gente, para los colegios municipales. A ellos no les gustan esos textos, no hayan de mala calidad, en la forma y el fondo. Y resulta que, entendido en la materia, académicos como Mario Blusberg, nos dijo una vez, los textos que entrega el ministerio son de mejor calidad que los que adquieran los apoderados a través de las editoriales. ¿Pero por qué lo hacían la mayoría? Porque seguramente les daba otro plus. Estaban como en otro estatus, ¿ya? Entonces, esos son los mitos. Volvemos a lo mismo, son los mitos. En este caso, en la parte educacional, ¿ya? Eso no, en relación a lo que yo observé y lo planteé en el libro, ¿ya? En una de las presentaciones de los establecimientos educacionales, acá con motivo de alguna celebración histórica, yo estaba, por las funciones que cumplía, ¿cierto?, en la tribuna de las autoridades. Y escuchaba
a más de alguna persona decir, ¿cierto? Cuando pasaban los colegios, primero los particulares pagados, luego los particulares subvencionados y finalmente los colegios públicos. Entonces alguien decía, ahí va el grupo de personas que en el futuro van a ser los directores de las empresas. Pasaron los subvencionados, ahí van los futuros supervisores o mandos medios de las empresas. Ya. Y cuando pasaron los públicos, alguien dijo, ahí va, ¿cierto?, la mano de obra de menor valor. ¿Eso es tan así? Bueno, desgraciadamente está siendo así. Pensando en este mito. Claro, desgraciadamente está siendo así. Pero no es una regla de oro tampoco, no es 100%. Yeah. Siempre los colegios públicos han tratado también de subir su rendimiento, a mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Pero con las reglas del juego que hay actualmente, y yo insisto, con el modelo económico que tenemos, que es un modelo competitivo, ferozmente competitivo, donde hay niños que corren una carrera a patita y los otros en patines, como lo decía el ex ministro de Educación Exaguirre hace muchos años atrás, y fue un escándalo, me acuerdo que se armó por eso, pero es la realidad, es la realidad. No, como digo, no es una regla de oro para todo, no es un 100%. ¿Ya? Hay colegios públicos que les ha ido muy bien y se esfuerzan, pero con este tipo de reglas que hay, este tipo de normas que hay, y sobre todo el modelo económico que está muy asociado al modelo educativo, es difícil avanzar. Es difícil que la educación pública pueda avanzar a pasos agigantados. Con la educación subvencionada, y para qué decir con la educación pública, o sea, la educación privada. Ahora, lo que me dice usted me llama la atención, porque yo no he participado en realidad en ningún desfile acá, de esas características, que pasaban en ese orden. O sea, primero pasaban los privados, después los subvencionados, y al último, los municipales. Ya eso es impresentable. Aunque sea un detalle, pero estéticamente es impresentable que ya se segmenten de esa manera, o sea, sumamente uniforme, o sea, estratificado. Es una pena, pero es así. Pero como digo, no es una regla de oro, no es que todo 100% sea así, sino que hay salvedades dentro de la educación pública sobre todo, y se puede conseguir más. Pero si no se rectifica este modelo económico, el avance va a ser paupérrimo, muy paupérrimo. Bueno, es el modelo ultraísta que tenemos, ¿no es cierto?, que perdón, refleja, ¿cierto?, este fenómeno que se explica acá, centrado en uno solo de los estratos sociales, que es la clase media, ¿ya? Ahora, reconociendo, ¿cierto?, que es parte de la legitimidad que existan los colegios particulares pagados y los particulares subvencionados, yo quiero decir, ¿cierto?, que yo creo en la educación pública, ¿ya? Y porque buena parte de los aportes que se le ha entregado a esta sociedad, a la sociedad chilena, ¿cierto?, ha sido a partir de la educación pública. De hecho, ¿no es cierto?, hay establecimientos emblemáticos en distintas partes del país, en Santiago, como los ha habido acá en Los Ángeles, y en otras ciudades del país, ¿cierto?, los cuales son defendidos incluso a ultranza, ¿ya? Porque se quiere recuperar lo que esos establecimientos educacionales, en el contexto en el que están de la educación pública, ¿cierto?, le aportaban a nuestra sociedad, lo cual me parece muy bien. Sí. Yo por lo menos respaldo y reconozco la educación pública. Sí. Yo soy hijo de la educación pública, ¿ya? De esa educación pública donde el hijo del zapatero, el hijo del médico, el hijo del ingeniero, el hijo del caballero que arriba de la plaza, el hijo del jefe del servicio tanto, que sea, etcétera, etcétera, nos encontrábamos en la sala de clases, ¿cierto?, y el que tenía un estatus social un poco distinto de aquellos que lo tenían mejor, ¿ya? Tenía como referencia al otro y viceversa, ¿cierto? Y por lo tanto era una posibilidad de superación para cada uno, ¿ya? Así es que, en todo caso, bienvenida la educación pública. Mire,
quiero hacer una salvedad ahí. Ya. Hice el famoso efecto par. Yo estoy al lado de al que le cuesta más y estoy al lado del que le cuesta menos. Y ese me va a ayudar a mí. Y eso está científicamente probado que sirve. Y eso se perdió desgraciadamente. Estimado Víctor, o sea, mira, siento que ha sido muy interesante la conversación y el tiempo se ha pasado rápido. Ujú. ¿Cierto? Nos quedan unos pocos minutos y tenemos un montón de preguntas Bueno, para, lo más para hacer, así que importante, vamos sí, lo más a, importante. a ver. En tu libro El mito de la clase media en Chile hace referencia a la clase media tradicional, Ujú. lo cual significa que se la diferencia de otras manifestaciones posteriores de la misma. ¿Ya? En ese plano, ¿podrías indicarnos cuáles serían las principales características de este estrato social? ¿Podemos hablar de estrato o por qué clase social? ¿Vamos? Enfocado a la clase tradicional, como era. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que entiendo yo ya. La clase media tradicional. Tradicional. Bueno, la clase media tradicional fue la que se vio en los años 40, 50, 60, 70. Esta clase media tradicional que estaba llena de valores, de austeridad, sobriedad, ¿ya? Donde, también lo dije ese día del lanzamiento, donde el living se prolongaba a la plaza de armas. Y nosotros, nuestros padres y abuelos, eh, iban a conversar después de misa, después del culto, después de una celebración, después de un carnaval. Antes había muchos carnavales en las ciudades y eso agrupaba a gente de diferentes estratos sociales y todos se hablaban, la palabra valía, ¿cierto? Eh, Nosotros, como lo dijo usted anteriormente, en la sala de clase compartíamos el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del obrero, el hijo del panadero, todos éramos iguales, ¿ya? En el sentido que no habían diferencias. ¿M? Compartían los padres apoderados, etcétera. Esa era la clase media tradicional, sobre todo con valores inculcados por las familias. Me acuerdo que se fomentaba mucho el ahorro. No sé si se acuerda de la caja de ahorro. Hace unos 50 años atrás, la gente ahorraba lo poco que ganaba, porque antes se ganaba menos, ¿ya? Pero se ahorraba, ¿ya? Esta clase media era una clase media más protegida y más cuidada por el Estado. El Estado invirtió mucho. ¿Cómo se formó esta clase media? A través de la educación. ¿Mm? En los años 40, 50, cuando se industrializó el país, a través de la Corfo, Endesa, etcétera, etcétera, después del terremoto del 39, ¿ya? Salieron técnicos, salieron empleados públicos, que muchos terminaban el cuarto medio y se iban al aparato público, y todos pertenecían a la clase media, ¿ya? Pero se ayudaban, había una suerte de compadrazgo, de ayuda, de lazos familiares, de pertenecer a instituciones, ¿cierto? A bomberos, a socorros mutuos, etcétera, etcétera, ¿ya? Era una clase media, como digo, sobria, solidaria. Esa era la clase media tradicional que desgraciadamente se fue perdiendo, pues, se fue diluyendo. Y eso fue por el cambio de la metamorfosis que surgió en la década de los 80. Eso. Interesante, interesante. Es toda una cantidad de información, ¿no es cierto?, que ha salido acá Sí. a propósito de este libro que estamos comentando ahora. En el mismo sentido que la pregunta precedente, la que comentábamos recién, Víctor, ¿qué es lo que hace que las personas sean clasificadas, ordenadas, agrupadas en unos estratos sociales determinados? ¿Sus
su pertenencia a determinados estratos los hace mejores o peores personas. No. A ver, empiezo por atrás de la pregunta. No porque yo sea de la clase social baja me va a hacer peor persona. O porque soy de la clase social alta. Tampoco. Pero eso está un poco estigmatizado en el país, ¿ya? Y también hay que decirlo, que a veces se piensa que los ricos son todos, no sé, pues, explotadores o indiferentes al, a los fenómenos sociológicos, etcétera. O los de la clase baja son todos delincuentes, porque también se tiene eso, que son delincuentes, que nunca van a surgir, que son flojos. Tampoco. Yo creo que eso es un error tremendo, estigmatizar a las clases sociales, ¿ya? Y con referente a la primera parte que me decía, La primera parte dice, en ese mismo sentido que la pregunta precedente, ¿qué es lo que hace que las personas sean clasificadas, ordenadas, agrupadas en unos estratos sociales determinados? Yo creo que desgraciadamente hoy en día es por la condición económica, no socioeconómica, económica, desgraciadamente. Si yo tengo un poco más, ya me ven al tiro visualmente. Si yo llego, y una vez se hizo un experimento, muchos años atrás. Un joven un día llegó en una citroneta a un pub muy elegante en una ciudad determinada y nadie lo tomó en cuenta, ni el mesero lo tomó en cuenta. Al otro día ese mismo joven llegó en un Mercedes-Benz y bien vestido y fue tomado en cuenta. ¿Entiendes? Desgraciadamente las cosas entran por la vista, pero no debería ser, ¿ya? No debería ser. Es un ejemplo claro a lo que me dice usted de la primera parte de la pregunta. Claro. No, ¿y por qué? Porque influye la condición económica. Así como te ven, como dice, te tratan. A veces, ¿sí o no? No debería ser tampoco eso. No debería ser, ¿ya? ¿Funciona eso de cómo te ven, te tratan? Así es, pues, sí. Yeah. Y este es un país que se ha convertido un poquito así, un poco clasista. ¿Ya? Y lo digo yo, y quiero fundamentar esto, porque quizás alguien puede salir por ahí diciendo, este es antipatriota. No. Una vez leí una crónica de Heraldo Muñoz. ¿Usted conoce a Heraldo Muñoz? Un político muy de gran peso, que lo dijo en una crónica en el diario El Mercurio, que nosotros, los chilenos, éramos los mejores, no compañeros, los mejores alumnos del vecindario de América del Sur. Pero éramos pésimos como compañeros. Porque los creíamos como los jaguares de América. ¿Se acuerda que éramos los jaguares de América? Mirar un poco menos al resto. Y resulta que nos hemos dado cuenta que quizás no alcanzamos a ser ni los gatos mojados de América, que lo digo también en el libro. Porque hemos un poco mirado en menos por año a nuestros vecinos. Y cuando de repente nos explotó la bomba en nuestra cara, nos dimos cuenta que teníamos muchos más problemas y que esos problemas, muchos de esos, los teníamos bajo la alfombra. ¿Y cuándo estalló eso? El 18 de octubre del año 2019. Entonces por eso hay que tener cuidado. Hay que ser más equilibrado y más, ¿cuánto se llama? Cauto en las formas. La PGU, el beneficio económico que tiene un sector de la población, un sector de los trabajadores chilenos, ¿va dirigido a la clase media o a la clase vulnerable? A la clase vulnerable. O sea, el 80% de la población, el 80% de los trabajadores del país. Claro, porque la PGU, clase media, parte de una clase media y la clase vulnerable. Pero si usted me dice PGU, clase vulnerable o clase baja, pero desgraciadamente está apuntando también a esta parte de la clase media muy vulnerable, o que está en la zona limítrofe, como decía el escritor Contardo, limítrofe, que por cualquier circunstancia
baja Ya, hacia la ya, clase vulnerable. ya, Eso. ahí, Lo dice Contardo, un escritor muy conocido. estar ahí en el péndulo. En el péndulo, eso. Claro. En el péndulo. Eh, la última pregunta, Víctor, para luego ir cerrando el programa. Esto tiene que ver con uno de los capítulos también del libro, ¿ya? Dice, la expresión metamorfosis significa, entre otras acepciones, transformación de algo en otra cosa. Atendido ese significado, ¿en qué se ha convertido la clase media chilena? Te lo pregunto porque uno de los capítulos de la obra, ¿cierto?, lleva por título La metamorfosis de la clase media. ¿Se trata de un efectismo literario o de un hecho demostrable? Yo creo que es de un hecho demostrable, ¿ya? Ya, Metamorfosis de los años 80. ya, Esta clase media se transformó de la clase media tradicional, austera, sobria, con muchos valores, con mucha convicción, se transformó en una clase media un poco de papel, una clase media cosista, una clase media un poco materialista, ¿ya? Que todo lo quiere conseguir rápidamente. ¿Y cómo lo consigue? A través de las facilidades que le da este sistema que a partir de los 80 le da facilidad de todo. Y quiero terminar aquí también con una comercial que en la década de los 80 estuvo, que fue el de que iba el hombre en bicicleta en la calle y le gritan unos obreros, cómprate un auto perico. Y va a ver a su novia, y la novia está ahí, y él llega pucha, feliz a entregarle un ramo de flores, y la novia le dice, oye, cómprate un auto perico. Y después salen los dos a pedir un crédito a la banca privada para comprarse un auto. O sea, la profundidad de ese comercial es cómo se burlan los obreros de una persona que anda en bicicleta. Si andar en bicicleta es lo más sano, ¿cierto? Es algo que hemos perdido mucho, y antes se andaba mucho en bicicleta, pero ya ese mensaje entra en el nicho, en el ADN de las personas, esos mensajes así, de que podemos ser, que podemos consumir y comprar, pero ¿a qué precio? ¿Entiendes? Importa el fin, no los medios, como decía Montesquieu. Entonces, esa es la metamorfosis que se produjo en la clase media durante la década de los 80 y hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y termino con esto, un informe del Banco Mundial, hace el año 2019, el Banco Mundial, dijo que los nacidos del año 1980 en este país, y que ahora son ya maduros ya, el 80% de esas personas nacidas en esa fecha están endeudados en un 70%. Imagínense. Y son de la clase media. Y en ese contexto, ¿la clase media fue parte del estallido social o fue víctima del estallido social? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Víctima, victimario y parte de la clase y del ¿Por qué estallido parte y por qué social víctima? o de la insurrección social que hubo ese día. Ya, O sea, es fecha. ya. ¿Qué me dice usted? ¿Por qué víctima? Porque se dieron cuenta de que el sistema no era lo que ellos pensaban. Así de sencillo. No era lo que ellos pensaban. Se dieron cuenta mucho de eso, que el modelo que ofrecía tanto fue como un globo, que fue creciendo, creciendo y de repente reventó. Y aquí están las consecuencias del modelo económico, creando una clase media que no lo es ni lo era. Bueno, como se habrán dado cuenta, estimados televidentes, no estábamos equivocados al decir, ¿cierto?, de que hoy día teníamos, como en las otras oportunidades también, un invitado interesante, ¿ya? Nada menos que, ¿cierto?, el profesor Víctor Fernández Montalva, autor del libro El mito de la clase media en Chile. Aquí está para que lo vean, ¿ya? Es un libro que está al alcance de todas las personas que lo quieran adquirir. Este libro se expende
en un kiosco que está ahí en calle Colón, frente a Hash Papi, ¿ya? Eh, ustedes pueden llegar allá, ¿no es cierto?, si les interesa y adquirirlo. Es un libro muy interesante, ¿ya?, porque ayuda a contextualizarnos como individuos dentro de esta sociedad que tiene todas estas raigambres, todas estas cosas curiosas, ¿ya?, como las que hemos conversado en este rato. Nunca está de más informarse. Yo quiero agradecerles su presencia hoy y su paciencia, ¿ya? Dejando en claro que en esta oportunidad no pudo estar presente nuestro presidente Alex Álvarez Bucarey, ¿ya?, quien siempre conduce este programa, y tampoco nuestro colega Juan Manuel Valdebenito, ¿ya?, quien ha estado también muy delicado de salud, ¿ya? Mi saludo para los dos colegas, ¿ya?, y para ustedes mi agradecimiento permanente por su fidelidad a este programa. Usted, nosotros y la educación. Muchas gracias.